Ya es viernes y hoy corresponde, pues claro, dar información. ¿O qué pensaba usted? ¿Heladas? No. Todavía no. Hay que ganárselas primero. Hay que ganarse esas heladas. Oye, Obed, buen día primero. Buen día. Buen día y buen día a usted que nos escucha y que nos ve. Hay información muy relevante, no solamente a lo largo de la semana de estos 7 días, como es el nombre de este espacio de información. Hay información reciente. Sí. Israel Vallarta fue dejado en libertad, absuelto de los cargos que se le imputaron hace casi 20 años. Pero hay un dato que a mí me gustaría destacar el día de hoy. Un mexicano, claro, Osmar Olvera, gana una medalla de oro en el Mundial de natación en la categoría de clavados. Y no es un dato menor, al contrario, es una información extraordinaria. Habrá quien no le importe eso. Y sí es un asunto muy relevante porque esa disciplina particularmente la dominan los chinos. Y le ganó a 2 chinos que han sido medallistas olímpicos, que han sido campeones mundiales. Y por eso me parece que es muy importante felicitar a Osmar por esta medalla de oro. En Singapur se escuchó pues el himno nacional mexicano y eso no ocurre con frecuencia. Por eso sí es una información muy relevante hoy. Totalmente, digo, para no irnos siempre por el tema político y demás, ¿no? Una buena noticia. Bueno, también hay una mala noticia. El Cruz Azul perdió 7-0. Qué bueno que no lo voy a decir. Bueno, pero también perdieron las Chivas. Pues sí, entonces el dato fundamental, ¿lo de Cruz Azul qué? No, el dato fundamental es el de este deportista mexicano. Totalmente, pues muchas felicidades. Como dices, muchas veces no se les da tal vez los focos necesarios hasta que uno se da, en cuestión a trayectoria, hasta que sucede esto, y pues bienvenido sea. Y ahora sí, Álvaro, ¿te parece si iniciamos en lo que es el acontecimiento más importante hasta ahorita en la mañana de última hora? Un caso, la liberación de Israel Vallarta, 19 años de haber sido detenido por este conocido montaje que se monta tanto en Televisa como en TV Azteca, que conduce en Televisa Carlos Loret de Mola, en el que participa Luis Cárdenas Palomino. Ahí sale en las pantallas como torturador, golpeando y torturando a Israel Vallarta. Todo un operativo que se da ya en los finales del gobierno de Vicente Fox, cuando el jefe policial de la AFI era Genaro García Luna, que después con Felipe Calderón lo ascienden a secretario de Seguridad Pública Federal, y que con Calderón, pues Calderón no hace nada, se pelea con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, cuando viene él a gestionar la liberación de Florent Cassé. Ella sale en 2013 y Israel Vallarta hasta el día de hoy nunca se le pudo demostrar la acusación de que él lideraba una banda de secuestradores, los Zodiaco. Los Zodiaco e Israel Vallarta era un grupo criminal que secuestraba. No se logró acreditar en el caso de Israel Vallarta. Por eso, después de casi 20 años, 19 años con 10 meses prácticamente, permanece en prisión sin que se le haya acreditado pues ni culpabilidad ni tampoco inocencia. Es hasta ahora que una juez absuelve a Israel Vallarta de la acusación de ser secuestrador. La pareja de entonces de Vallarta, Florent Cassé, logra ser absuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero a Vallarta hasta el día de hoy, todavía pasa la noche en el penal de alta seguridad de Almoloya y queda libre. Los que tramaron no solamente el montaje desde el punto de vista policíaco, es decir, Genaro García Luna, el entonces director de la AFI, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, están hoy en prisión. El primero, en Estados Unidos,
sentenciado, condenado ya por narcotraficante, mano derecha de Felipe Calderón. Y el otro, Luis Cárdenas, también está detenido por otros delitos. Personaje que trabajaba después de Felipe Calderón con el magnate Ricardo Salinas Pliego en una empresa de seguridad. ¿Y qué más? ¿Y quiénes otros están implicados que están libres y que callan como momias? Carlos Loret de Mola, pero también Televisa, para la que trabajaba entonces, y también Televisión Azteca, que transmitieron aquel montaje, uno de tantos de Genaro García Luna. Por eso es importante no olvidar este acontecimiento. Hay todavía quienes justifican que haya permanecido tantos años en prisión. Sin sentencia. Sin sentencia. Y todavía hay quienes, bueno, lo digo, Gómez Leiva dice, ¿cómo ya no tenemos a la voz de la señora Isabel Miranda de Gualas? Muerta también en circunstancias extrañas y prototipo también de una figura, mejor dicho, que se coloca por encima del Estado o que le colocan en las manos instituciones del Estado para sus propias venganzas. Entonces, qué bueno que se discuta esto abiertamente para que queden exhibidos quienes desde los medios de comunicación han actuado subordinados al poder político y subordinados también al poder económico y al poder criminal, como era el caso de Genaro García Luna y todos sus compinches. El superpolicía de Felipe Calderón, quien es premiado por Calderón después de haber dirigido la AFI, una corporación policial desde la cual ya existían los señalamientos de involucramiento con grupos criminales, con bandas de secuestradores. Era ya desde ahí que estaban los avisos. Calderón lo asciende y él asciende a su vez también a Luis Cárdenas Palomino. Hay distintas fotos de premiaciones en al menos 2 ocasiones, recuerdo, en el Día de Policía, una de ellas cuando premian a Luis Cárdenas Palomino. Genaro García Luna, que paradójicamente premiado allá en Estados Unidos, donde hoy está preso. Pero hay un testimonio que vale la pena rescatar mucho, Álvaro, y es un testimonio que les da a ustedes en septiembre de 2022, hace casi 13 años, 2 años, 11 meses, cuando ustedes hablan Alejandro Páez y yo. Tú, Álvaro Delgado, y Alejandro Páez Varela hablan con Israel Vallarta en prisión a través de su esposa Mary Sáenz. Lleva al estudio, lleva el teléfono y cede la que era su llamada de esa semana a ustedes para que lo puedan entrevistar. Es una plática de alrededor de 10 minutos que se corta abruptamente, como generalmente sucede en estos casos, pero en la llamada les alcanza él a dar sus apreciaciones sobre cómo se entera del caso de Genaro García Luna cuando ya está preso en Estados Unidos, cuando es detenido Luis Cárdenas Palomino, que se lo encuentra ahí, no cruzan palabras realmente, hoy lo vuelve a reiterar a la prensa, y sobre todo denuncia él cómo era protegido y demás, aunque terminaba siendo ahí un reo más, ¿no? Si te parece, Obed, es muy importante rescatar esta parte de ese testimonio del propio Israel Vallarta. Hace sí, efectivamente, casi 3 años. Sí, 2 años, 10 meses. Pues sí. Así es que vamos a ver este fragmento de esta conversación. Me queda muy claro la primera ocasión, y voy a hablar de el karma. Fue una situación. Casualmente, el 9 de diciembre de 2020, si no me equivoco, no, fue de 2019, yo me encontraba en el penal de Guadalajara, de Occidente, atrás número 2, del centro número 2, sí. Y me entero, ahí se tenía mi televisión, me entero por las noticias, que se empieza a escuchar. Obviamente fue una confusión de sentimientos encontrados. Obviamente no era por mi causa, pero empezaba la justicia, al menos la divina, a hacer sus obras, y empecé yo a
de nuevamente se me renovaron mis esperanzas de que si no hay justicia terrenal, pues viene la celestial. Y de una u otra manera, pues empiezan a desmoronarse esos íconos de la corrupción de esos entonces. Cuando se da el caso de Cárdenas Palomino, bueno, ya me encuentro yo aquí sí me entero por otras personas, como compañeros, que me dicen, oye, está dando noticias que detuvieron a Cárdenas Palomino, por la situación de la tortura que le provocó a tu hermano, sobrino y otras personas. No me lo he encontrado, no he hablado con él, aquí él está bastante blindado, está bastante protegido, está en un lugar única exclusivamente para él. Supe que me tuvo una audiencia con mi hermano, una controversia, porque el señor pues dice que tiene miedo de estar aquí, que sufre la tortura de que cuando lo detuvieron los marinos le obligaron a que se tirara al piso en su casa y se asustó mucho, cuando ellos saben, y mucha gente su torturador, su torturador se queja de la tortura. Sí, dice que los marinos fueron muy groseros, muy agresivos cuando le dijeron tírate al piso porque estás arrestado, traes una persona de prevención contra ti, y sufre alucinaciones y miedo y está torturado, y entonces se quiere ir al reclusorio oriente porque ella siente que está más protegido, cuando aquí, pues qué mayor protección que está en el penal número 1 de máxima seguridad. Y vuelvo a insistir, otra vez, la justicia karmática o la justicia divina, como se pueda interpretar, está dando resultado, finalmente. Sí, ese es un testimonio de los pocos testimonios que Israel Vallarta proporcionó a periodistas, en este caso a los periodistas, al programa con Alejandro Páez Varela y su servidor, y que a la luz de su liberación el día de hoy, de su absolución, hay que decirlo de esta manera también, no solamente quedó libre, sino que fue absuelto de los delitos que se le imputaban. Habrá todavía quien diga, es que lo dejaron libre y era culpable. Bueno, no se logró acreditar después de casi 20 años. La Fiscalía General de la República seguía insistiendo y al final de cuentas, pues no ocurrió. Como tampoco se le acreditó a la propia Florence Cassés en su momento. Quedan 2 personas en la cárcel, Alejandro. Son parientes del propio Israel Vallarta. Su hermano y su primo, me parece, ¿no? Su hermano y su primo. Entonces todavía está pendiente. Cárdenas Palomino. A quienes torturó Cárdenas Palomino, efectivamente. Entonces, pues todavía falta en este capítulo, pero hoy es un mazazo a la infamia de personajes como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Carlos Loret, y que no se olvide también a quienes eran los jefes de Loret en Televisa. Totalmente. Sí, habrá más detalles a lo largo del día. Salió esta mañana Israel Vallarta y se irá actualizando conforme pues avancen los días, porque también ya saliendo de prisión, será muy importante conocer el testimonio de él ya en viva voz para ver qué es lo que pueda ahondar sobre todo esto ocurrido a lo largo de casi 20 años, estar preso sin sentencia y sobre todo en un proceso lleno de vicios que encabezaron particularmente los superpolicías del panismo, Genaro García Luna y el propio Luis Cárdenas Palomino, hoy los 2 presos. Tal cual. Bueno, en otra información también muy relevante, pues el día de ayer fue un día muy importante porque se produjo la decisión del gobierno de Donald Trump de no imponerle aranceles a México después de una conversación telefónica que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y Obed, conversamos, Alejandro Páez Varela y tu servidor, con el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien detalla justamente esta conversación fundamental para lo que resultó el día de ayer en el tema de los aranceles sobre México. Sí, me gusta la entrevista porque aterriza un tema que es muy cierto con respecto a que él les expone, pues,
cómo México totalmente se encuentra en un panorama distinto, sobre todo cuando vimos el domingo lo que ocurre allá en Europa, en Escocia, en el club de golf de Donald Trump, cuando con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Donald Trump pues, prácticamente dicen, nos reduce de 30 al 15%, pero quedan comprometidos a invertir, a comprarle energía, armas, o sea, sí, pero aparte de todo un gasto, y eso no lo dicen esas palabras, pero hace referencia a eso el canciller Juan Ramón de la Fuente, que México no tuvo que pagar en ese caso, como sucedió con la Unión Europea, como sucedió con Japón también, y como ha sucedido con otros países a quien prácticamente ha puesto de rodillas Donald Trump. Dice el canciller, solo hay 2 países a los cuales les ha dado una pausa, sin nada a cambio, sin obligarlos a pagar nada, sino ganando incluso tiempo, 90 días en este caso, que es México y China. Y da cuenta de cómo en esos 40 minutos de la plática, lo más importante que fue el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí entre líneas da a entender que cordial cuando necesita hacerlo, bromista cuando necesita hacerlo, y determinante y seria, puntual, también cuando es requerido en estas pláticas que han tenido con Donald Trump. ¿Te parece si vamos a ver este fragmento de la entrevista? Adelante, Obed. Fíjate, Alejandro, que fueron 40 minutos de un diálogo muy fluido, debo decir, con esta enorme capacidad. Otra vez, para mí la palabra clave es liderazgo, porque al final ahí es donde se muestra quién tiene el liderazgo, una presidenta que está hablando a nombre de un país, que ella representa cabalmente, con un apoyo popular totalmente fuera de todos los parámetros, por arriba de los parámetros internacionales que habitualmente tienen en este momento los jefes de Estado en el mundo, con una enorme legitimidad, con una gran claridad y con una capacidad de interactuar con sentido del humor, en fin, tocando los diversos temas, y cuando aparecen los temas sensibles, con una firmeza contundente. Entonces, es la combinación de todo ello que también es resultado, Alejandro, en mi opinión, de una docena de llamadas previas, porque la verdad es que ha habido muchas llamadas con el presidente Trump, algunas han sido, digamos, más productivas que otras, yo diría que todas buenas, con una muy clara capacidad de interacción y en donde pues se van sacando adelante los puntos con una enorme inteligencia, ¿no? También quiero decir por parte de la presidenta. Frente a un líder mundial, pues que es muy explícito y que tiene su forma también muy peculiar de plantear las cosas. Y bueno, pues el resultado es que llegamos hoy a esta situación que, insisto, ella misma lo dijo esta mañana, la mejor de las situaciones posibles a las que se podía aspirar a llegar. Ahora tenemos por delante 3 meses que serán seguramente también de un trabajo muy intenso, con muchas reuniones, ires y venires, ya sabes, la letra chiquita, el parrafito acá, el lenguaje que se usa, que no se usa, en fin, todo lo que implica, digamos, una negociación con temas pues que van desde temas de seguridad hasta los temas estrictamente arancelarios que fueron el principal motivo de la conversación de hoy. Pues sí. Pues sí, totalmente. De hecho, hay una parte de lo que habla ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente que es importante ver. Tú le preguntas de alguna si estas pláticas, estos 3 meses que van a tener hacia adelante, de alguna forma no serán el allanamiento del camino para lo que viene con el TEMEC, el Tratado la revisión del TEMEC. Exactamente, que inicia en julio formalmente, la mesa así formal ya inicia el próximo año. Pero 270 días antes se hace una mesa preliminar en la que va la Secretaría de Economía, la parte de Estados Unidos, la parte de Canadá, que esa va a entrar en los 90 días de la pausa, es concretamente el 1 de octubre, cuando se reúnen de manera
preliminar las tres partes para ir viendo, tanteando el terreno y de ahí ya llegar a la primera reunión formal. No puede haber esa primera reunión formal si no tiene en primer lugar esta, digamos, pre-reunión que está establecida en los acuerdos, y precisamente nuestra compañera Dulce Olvera prepara un texto, Álvaro, en el que nos expone cómo es que se van a llegar, porque si bien por parte de Estados Unidos hemos visto esta reticencia de querer deshacer un acuerdo que ellos hicieron, Trump lo hizo, Trump lo pidió, Trump lo puso sobre la mesa, lo negoció con Peña Nieto y Justin Trudeau, y ya entra en vigor con Andrés Manuel López Obrador y también Justin Trudeau. Digamos que ahorita él es el único que sobrevive de ese acuerdo que él promovió. Ahorita está la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro Mark Carney, a quien pues no se llevan bien. Han tratado de mantener ahí, digamos, el diálogo después de las asperezas y rudezas con el primer ministro Justin Trudeau. Hasta ayer lo que le había dicho es, apoyaste a Palestina, pues olvídate entonces de llegar a un nuevo acuerdo. Entonces, en ese contexto, el canciller, tú le preguntas si se los dice ayer, lo mejor, lo ideal es que si el acuerdo fue firmado por los tres, vayamos los tres. Y dice, bueno, nosotros tenemos la fortaleza de que la presidenta nos ha ayudado a negociar de tal o cual manera, pero es muy importante ver que pausa va a coincidir con el arranque, digamos, informar o preeliminar de lo que va a ser el TMEC, que de revisarse y no haber ningún problema, estaría firme hasta el 2042, me parece que es cuando ya queda firme, Álvaro. Sí, efectivamente. Bueno, este es el trabajo también de nuestra compañera Dulce Olvera, que es algo muy importante porque sí, los 90 días no son solamente de gracia para, digamos, eludir los aranceles contra México. Es en realidad una etapa preparatoria a la revisión estructural del TEMEC y por eso es importante tener en cuenta esta información. Vamos a verlo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este jueves cómo con el acuerdo logrado con Donald Trump se salvaguarda el TEMEC, un pacto comercial ideado e impulsado por el propio presidente de Estados Unidos, cuyo proceso de revisión iniciará a más tardar el próximo 4 de octubre. La Secretaría de Economía de México, junto a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y la representación canadiense, tienen que iniciar el contacto 270 días antes de que inicie la primera reunión formal del Consejo para la revisión de este acuerdo comercial. El TEMEC permite que el 84.4% del comercio total de México con Estados Unidos esté protegido. En la llamada que sostuvieron Sheinbaum y Trump este jueves, los dos mandatarios acordaron que los aranceles del 50% al acero y el 25% al sector automotriz, aplicados en junio y marzo respectivamente, solo son para el 25% de exportaciones que no están bajo las reglas de origen del TEMEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México se mantiene en una posición mejor respecto a otros países donde también se aplicarán aranceles y celebró que no se haya aumentado ese 25% con las exportaciones que están fuera del tratado. Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México. Es un logro muy grande, dijo. Durante estos 5 años del TEMEC en vigor, Estados Unidos ha solicitado controversias respecto a las exportaciones de Estados Unidos a México del maíz transgénico. En el marco del decreto presidencial para prohibir la siembra de maíz transgénico en México para defender los maíces nativos. La American Chamber Mexico expone que Estados Unidos llevará un proceso interno previo a la revisión con México y Canadá pactada para julio del próximo año. Al menos 270 días antes de la fecha pactada para la revisión, es decir, a más tardar el 4 de octubre de 2025, comienza el proceso de consultas públicas por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Tras estas consultas públicas, a más tardar el 3 de enero de 2026, esta oficina debe entregar al Congreso de Estados Unidos un informe con su evaluación, recomendaciones y postura respecto a extender el TEMEC. Ya para el 1 de julio de 2026, en poco menos de un año, está agendada la primera reunión formal del Consejo del TEMEC para revisión, según la cláusula de revisión. Otra gran noticia para México y para los mexicanos
es que las proyecciones de cifras dadas a conocer por el INEGI indican que alrededor de 10 millones de mexicanos, y digo alrededor porque no hay una cifra todavía precisa, hayan salido de la pobreza. 10 millones es poco o es mucho, considerando que somos una población de 130 millones de mexicanos. Pues es enorme que una política, sobre todo de carácter salarial, laboral, haya podido hacer que un poco menos del 10% de mexicanos dejen la condición de pobreza. Eso no había ocurrido en décadas, y es justo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en México, que las reacciones, Obed, son en vez de felicidad, de mucha vileza, de mucha rabia, de mucho odio, que son, pienso, las características hoy del bloque conservador en México. Sí, se molestan por el tema de los datos que dan a conocer en esta encuesta del INEGI, que son importantes porque perfilan lo que va a ocurrir hacia adelante cuando de nueva cuenta el INEGI dé a conocer ya estos datos de cuántas personas salieron de pobreza y en general. Ahora súmale a eso el acuerdo que llega la presidenta. Evidentemente no es una semana que, si uno ve esos ciertos círculos de opositores, pues les molesta en cuanto al manejo, llegando a insistir de manera sorprendente de cómo estos niveles se dan, porque viendo como si el tema de las transferencias, los apoyos sociales se han dado con este uso clientelar y solamente sirven para evitar que las personas trabajen, porque es mucha parte de este discurso sin entender y analizar a fondo las gráficas, que lo que te muestran es que evidentemente las transferencias no implican el grueso de los ingresos de una familia de mexicanos. De hecho, es una de las partes más bajas. La mayor parte es el salario y otras cuestiones, incluso es prácticamente el salario, pero sí las transferencias son determinantes de acuerdo con los mismos datos, por ejemplo, que miden el coeficiente de Gini, para hablar de una marginalidad o no. No es el gasto mayor, pero sí marca la diferencia entre poder acceder a un cierto tipo de productos o no. La proyección de 10 millones de pobres menos en México la hace Viridiana Ríos, una académica que, con base en la información del INEGI, hace esta proyección que muy probablemente, porque la metodología que ella utilizó será la que utilice también el INEGI, pues es muy probable que efectivamente llegue a la misma conclusión. Platicamos con Viridiana Ríos, Alejandro Páez Varela y su servidor, justamente sobre esto, que es un dato histórico, como ella misma lo menciona. Vamos a escucharla. Ya finalmente el INEGI nos dio a conocer la encuesta nacional Ingreso-Gasto en los Hogares, una de las encuestas más importantes, yo diría, a nivel nacional, una encuesta que además solamente se produce cada 2 años y que gracias a ella, pues como se puede ver aquí en la imagen, podemos conocer el ingreso mensual de los hogares, pero no solo eso, es una encuesta muy, muy larga y muy detallada en donde también podemos conocer pues el tipo de carencias de los hogares, si es que o no tienen acceso a la salud, su nivel educativo, la calidad de su vivienda, en fin, una muy larga batería de insumos que nos permiten calcular la tasa de pobreza. Y normalmente este cálculo de la tasa de pobreza lo hacía el Coneval, ahora lo va a hacer el INEGI, pero yo me adelanté, entonces estoy un poco como echando a perder la fiesta, porque lo que hice fue calcular con la misma metodología del Coneval, pues la tasa de pobreza del 2024, que es un dato desconocido, realmente no lo sabíamos hasta ahora, estimábamos que había una reducción, se había dicho con cifras del Banco Mundial que había habido una reducción muy importante durante todo el sexenio de López Obrador, pero todavía no teníamos el dato de cierre, digamos la cereza en el pastel,
para saber realmente cuánto se había reducido la pobreza de 2018 a 2024. Bueno, ahora ya sabemos. El dato es el siguiente, que es asombroso, es verdaderamente increíble. Prácticamente 10 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024. Esto significa pues una reducción de prácticamente 10 puntos porcentuales. Y cuando les digo 10 puntos porcentuales, me gusta poner este dato en contexto, porque en los 10 años anteriores a la llegada de López Obrador, o sea, si nosotros medimos la pobreza de 2008 a 2018, pues como ustedes pueden ver, la pobreza prácticamente no cambió. Hubo una reducción mínima de 2.5 puntos porcentuales, lo cual pues básicamente significaba que no estábamos ni remotamente cerca de atender el problema de la pobreza. Pues bien, ahí está esta entrevista. En verdad eso es solamente uno de los datos que da la investigadora Viridiana Ríos. Realmente si pueden ver toda la entrevista completa, da otros datos muy, muy interesantes con respecto al análisis que hace con la misma metodología que empleaba el Coneval, ahí quemándole de alguna manera la nota al INEGI, que es el que la tendrá que dar a conocer, si mal no recuerdo, 12 de agosto. En 15 días, en 15 días tendremos ya información que también será de carácter oficial por parte de un órgano autónomo como es el INEGI, sobre los mexicanos que dejaron la condición de pobreza y que es, digamos, lo que uno puede resumir como la política de por el bien de todos, primero los pobres. Sí, porque ya es redonditos, todo va a medir todo el sexenio de López Obrador, que es lo que decía ella, es la cereza del pastel que faltaba estos últimos datos a partir del cálculo y ya tendrá determinado. También esta semana ustedes entrevistan a Federico Navarrete Linares, historiador y antropólogo que ha estudiado el racismo en México desde hace bastante tiempo. Hablan con él en relación a este video de Lady Racista. Ella ya, de hecho, está enfrentando un proceso. Fue ordenada a resarcir mediante un pago monetario y una disculpa pública y demás. Lo que él señala, y es bastante interesante, es lo que se tiene que condenar no es a las personas, sino los actos mismos de racismo, porque lo que habla y lo que les comparte es muchas veces se queda todo en la condena personal, pero pocas veces se ahonda en la estructura que permite que persistan este tipo de acciones, de actuares y de manifestaciones racistas en México. Es prácticamente lo que les dice. México racista, una denuncia, así se llama el libro de Federico Navarrete, que efectivamente documenta cómo México es profundamente racista. Es un racismo estructural, es un racismo que se extiende a todo México y, por supuesto, que excluye a muchos mexicanos de oportunidades. Entre tantos efectos negativos del racismo. Y sí, platicamos con Federico Navarrete a partir de estos ladies y lores, ¿no? Como la propia argentina, esta mujer de origen argentino, Jimena Pichel, que enfrenta una responsabilidad por su conducta, pero hay que ahondar más en el tema estructural. Y esto fue lo que le compartió a usted Federico Navarrete. Llevo 20 años estudiando el tema del racismo en México. México es un país estructuralmente racista. En México el racismo sucede en las familias, sucede en las escuelas, sucede en los centros comerciales, sucede en los llamados antros, sucede en los bancos, sucede en la policía. La policía es tremendamente racista en nuestro país, sucede en los ámbitos laborales, en los trabajos. Y entonces, realmente, desde luego que hay que condenar lo que hizo esta mujer, pero a veces condenar al individuo que hace esos actos sirve para que no condenemos a la estructura que permite que esos actos se realicen. Y creo que pues, la discusión de fondo es por qué en México hay un racismo estructural que permite que una mujer pueda tratar así a un policía o a una empleada, más allá de las culpas individuales o particulares de esa persona, ¿no? En seguimiento a lo que tú publicabas hace una semana, recordarán ustedes que Álvaro Delgado platicó sobre cómo se estaba llevando a cabo por medio de dos trompistas
dos estadounidenses y mexicanos. Sí, no americanos, ¿eh? Iba a decir mexicoamericanos, es mexico-estadounidenses. Más bien que un ex representante del Partido Demócrata, otro afiliado al Partido Republicano, estaban trabajando para llevar aquí en México el Partido México Republicano. Lo publicamos hace una semana. No es el único partido de adoradores de Donald Trump que está haciendo su intento por contender en el periodo intermedio que va a ser 2027. Están registrando su partido para poder participar y los hechos vivir de los recursos públicos. El otro que lo está pues haciendo es este actor, una mezcla bastante extraña, actor guadalupano, de extrema derecha, pero también proestadounidense, amigo de Trump, Eduardo Verástegui, quien ya intentó llegar a la presidencia. Trató de registrarse por la vía independiente para contender por la presidencia. Fue un fracaso, no consiguió prácticamente las firmas necesarias, no siquiera llegó a la mitad. Y ahora él está haciendo su partido Viva México, con esas mismas estructuras de derecha, pero pues así que digas que lleva avance, pues de hecho ni siquiera ha empezado todavía con las asambleas que son requeridas para poder tener su registro. Sí, efectivamente. Además de México Republicano, que por cierto están enfurecidos porque mostramos simplemente información de este proyecto de partido, pues hay otro, el de este sujeto Eduardo Verástegui, otro de los que se somete a Donald Trump, que adora a Donald Trump, que quieren ser gringos estos personajes. Bueno, anda queriendo efectivamente construir su partido. Que lo haga, por supuesto. Igual los otros pro-yanquis y yanquis de México Republicano. El mercado de los hipócritas es amplio en México, pero hay mucha competencia. Sí, ¿no? O sea, es el PAN, es Claudio X González, es Ricardo Salinas Pliego, es el PRI. El mercado de los hipócritas es amplio, pero se lo tienen que repartir todos estos. Y entre ellos se lo están tratando de repartir también México Republicano y Eduardo Verástegui, que quiere su partido Viva México. Y este trabajo de nuestra compañera Montserrat Antúnez tiene que ver con eso. El movimiento Viva México necesita afiliar a un mínimo de 256.030 personas, lo que significa un reto porque en el proceso electoral 2023-2024, Verástegui fracasó en su intento por ser candidato independiente a la presidencia al alcanzar solo 16% de las más de 961,000 firmas que solicitaba el INE. Eduardo Verástegui, el productor y político de ultraderecha que está en búsqueda de crear un partido político en México, describe al presidente Donald Trump como su amigo. Durante los últimos meses, Verástegui se ha enfocado en reuniones con políticos estadounidenses, mientras solo desde sus redes sociales llama a respaldar la creación del partido Movimiento Viva México. Verástegui se reunió el 24 de julio con Michael Faulkner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, también con Michael Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de ese país, en la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas 2025 de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC. De igual forma, el actor presumió en sus redes el encuentro con el legislador republicano Chris Smith y le agradeció su respaldo a políticas antiaborto y dijo que trabajan en un proyecto de ley enfocado a encontrar a niños desaparecidos en ese país. En cambio, en México la organización que Verástegui quiere convertir en partido aún no entrega al Instituto Nacional Electoral la agenda de las asambleas que realizará. Solo ha informado que serán encuentros estatales. El movimiento Viva México tendrá que celebrar un total de 20 asambleas estatales, cada una con al menos 3,000 personas asistentes, de acuerdo con los requisitos establecidos por el INE. Las organizaciones deben avisar al instituto por lo menos 10 días hábiles antes de realizar su primera
primera asamblea estatal o distrital, según sea el caso. Eduardo Verástegui confirmó que será en septiembre cuando convoquen a sus primeras asambleas para no improvisar ni salir corriendo sin estructura. La organización que legalmente preside José Manuel Mireles Verástegui, empresario y primo del productor, tampoco ha hecho públicos sus estatutos y documentos fundacionales. Aún sin hacer pública esa información, el movimiento Viva México llama desde sus redes sociales a utilizar la aplicación Apoyo Ciudadano del INE para afiliarse. También ha difundido invitaciones a jornadas de afiliación realizadas en espacios públicos de la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Querétaro y el Estado de México durante junio y julio. El movimiento Viva México necesita afiliar a un mínimo de 256,030 personas, lo que significa un reto porque en el proceso electoral 2023-2024, Verástegui fracasó en su intento por ser candidato independiente a la presidencia al alcanzar solo 16% de las más de 961,000 firmas que solicitaba el INE. Durante su búsqueda de la candidatura presidencial por la vía independiente, el actor fue respaldado por el expriista Juan Iván Peña Neder, quien ahora encabeza un proyecto de partido político llamado México Republicano con el respaldo de Larry Rubin, presidente de la American Society y representante del Partido Republicano en México, así como Richard Redder, portavoz de varios años del Partido Demócrata. Simpatizantes del movimiento Viva México aseguran que buscan ser el contrapeso político conservador que México necesita porque consideran que el Partido Acción Nacional dejó de serlo hace años. A la par, Eduardo Verástegui se enorgullece de la amistad que mantiene con Trump, a quien conoció durante su primer periodo presidencial. Verástegui y otros empresarios mexicanos como Carlos Slim asistieron a la toma de posesión del republicano en enero de este 2025. En mayo, Verástegui organizó una cena para el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en su llegada a México, quien se refirió al actor como su hermano. Desde que fue nominado por Trump como embajador, Johnson no descartó llevar a cabo acciones militares contra cárteles del narcotráfico en México. De igual forma, Verástegui presume en redes sociales una amistad con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, un firme defensor de la detención y expulsión de migrantes. De conseguir las afiliaciones necesarias para que Movimiento Viva México se convierta en un partido político, Eduardo Verástegui ha dicho que reforzará sus relaciones con políticos de ultraderecha de Estados Unidos y otros países. Así es, ya, esta es la última. Ya, pues es que ya pusimos las cervezas les bajamos más la temperatura para que en la tarde ya estén bien heladas las heladas. Exactamente. Pues no es el único partido. Justamente en la junta donde planeamos los programas, los textos, hablábamos sobre este otro partido que se ha centrado mucho. Somos MX, somos México. Se ha centrado mucho en la figura de Guadalupe Acosta Naranjo y lo que era la Marea Rosa, el propio Gustavo Madero y demás personajes, Cecilia Soto, todos ellos que sí, en efecto, ahí están insertos en ese proyecto, pero llama la atención representantes legales y otra de las cabezas y que están al frente o al menos coordinando estos esfuerzos. Tienes por una parte a Leonardo Valdés Zurita, quien fue el expresidente del entonces IFE. Fue el último presidente del IFE. Que es cuando gana Enrique Peña Nieto, donde no ven nada de ese, cuánto hizo recursos que gastó a través de las distintas tarjetas de estas Monex y demás. Está Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, desde 2008 hasta que se hace la presión en 2023, es que sale él ya de la Secretaría Ejecutiva del INE. Y también están dos personajes más que trabajaron junto con Edmundo Jacobo Molina, Lorenzo Córdoba Vianello, trabajan con ellos en la oficina. Ellos dejan el INE, crean una consultora ahí en temas electorales, que esta misma consultora en temas electorales es la que presenta los distintos recursos para tirar la reforma electoral, el Plan B, que al final termina quedando en una reforma ilegal y en varias partes las van tirando, y después de que participan aquí se suman a este proyecto de partido. Dicen que no hay ningún conflicto de interés, que ellos tienen derecho a participar y que ellos lo que van a
aportar a este partido es su expertise, así lo dice Edmundo Jacobo, en temas electorales. Por eso digo, el mercado de la hipocresía en México es extenso, pero está muy disputado. Y este proyecto de partido político, además de los de la extrema derecha, de Eduardo Verástegui y de México Republicano, pues este también es del bloque conservador. Es de Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, y encima de todos ellos, Héctor Aguilar Camín, que es el que pastorea a todo este sector del bloque opositor. Edmundo Jacobo Molina efectivamente fue el jefe de toda la estructura electoral del IFE primero y del INE después, con Valdés Zurita, Leonardo Valdés Zurita, y con Lorenzo Córdoba. Pues son los que ahora están, unos dando la cara y otros ocultos, construyendo un nuevo partido político. Está bien que lo hagan. Son los residuos del PRD, residuos del PAN con Gustavo Madero, residuos de esa cosa amorfa, chiclosa, impostora, que es la marea rosa, o que fue la marea rosa. A ver si les alcanza. Pero, pues es importante que usted sepa quiénes son, en dónde andan, y a ver si usted les da su respaldo. Ese es un trabajo de nuestra compañera Monse. No, ese me tocó armarlo a mí. Ah, perdón, hijo de la canción. No sé por qué me confundí, Obed, efectivamente, pero es un trabajo que justamente exhibe quiénes están detrás de este proyecto de partido que, insisto, pues es muy importante que la gente lo sepa. Pues sí. Y aquí nada más, antes de pasar, tienen algo de razón aquí en los comentarios, Álvaro. Ya deberían de estar usando el nombre de México. México republicano, viva México, somos México. Dicen aquí en los comentarios que por favor, si no han dejado su like, les pedimos que por dejen supuesto su like, que también nos ayuden a suscribirse si no están suscritos. Y nos ponen aquí esta parte, y es creo que muy cierta, Álvaro. Esa manera de siempre tener que estar lucrando con el México. Bueno, ¿no? Acuérdate, seguramente no he visto los comentarios, pero México Libre de Felipe Calderón. La Cuba Libre, sí, claro. ¿Y qué? ¿Ya con esto nos despedimos? Y con esto nos despedimos. Con este reportaje de Obed nos despedimos, y Obed se va de vacaciones un par de semanas, lo cual me parece muy bien, y aquí lo espero yo dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta pronto. Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante más de 14 años como secretario ejecutivo del INE, y Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que dejó el órgano electoral junto a él, son dos de los exfuncionarios electores quienes, junto al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, impulsan la construcción de un partido político que ha prometido ser un aliado de los viejos partidos de oposición. El proyecto de partido se llama Somos MX y aglutina además los restos del Frente Cívico Nacional y otras organizaciones que impulsaron la Marea Rosa, la misma que en sus primeras movilizaciones defendió precisamente al INE del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para recortar el costo del órgano electoral. La Marea Rosa siempre aseguró estar conformada por ciudadanos. En los hechos, se integró por miembros del PAN y PRD como Cecilia Soto, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, los mismos que hoy acompañan a los exfuncionarios a integrar un nuevo partido, el cual también respaldan Rosario Guerra, Mariana González, José Antonio Crespo y Macario Schettino. El propio Edmundo Jacobo dejó el INE en medio de las protestas por el Plan B, que buscaba sobre todo reducir costos en el instituto, y lo hizo denunciando que se había politizado su imagen. Ahora los impulsores de esa Marea Rosa e integrantes del INE, al que defendían, avanzan en la conformación de su partido político.
De acuerdo con el último corte del estatus de la celebración de asambleas para el proceso de constitución de partidos políticos nacionales, de 119 asambleas que intentó llevar a cabo Somos MX, solo ha podido realizar 62 de las 200 que necesita para poder participar en la elección intermedia de 2027, en la cual por ley tendrá que ir en solitario, aunque sus integrantes ya han aclarado que en 2030 alentarán una gran alianza de oposición, como han anunciado ellos mismos. A Edmundo Jacobo Molina lo acompaña en este proyecto Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, quien dejó el INE junto al primero para integrar la consultora Pentema Soluciones, centrada en el litigio electoral. A este mismo proyecto también se incorporaron Gabriel Mendoza Elvira, exdirector jurídico del INE, así como Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva, que trabajaron en la oficina del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Ferrer Silva es el representante legal de Somos MX junto con Julio César Cisneros Domínguez, quien fue uno de los 13 asesores del PRD con un salario de 104,000 pesos mensuales, según reportó Milenio en noviembre de 2021. El partido también es impulsado por el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el instituto durante el proceso electoral de 2012, en el que resultó electo Enrique Peña Nieto, luego de una marcada por las acusaciones de compra de votos.